Y de hecho la transfiguración podríamos decir que es la más bella imagen de lo que es la oración cristiana. En ese momento de oración en el que ha sido introducido en el ámbito de la esfera divina, de la intimidad con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que dice: Señor, se está tan bien aquí. La vida misma nos impone sacrificios, nos impone privaciones, y El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Recuerdo hace años cuando, ahora se llama bachillerato, antes era BUP y COU. Me acuerdo cuando estaba en esa época, ¿no?, de BUP y COU, en la que empezabas a saber de qué iba la vida. Me acuerdo que una vez un compañero de clase me comentaba de su madre, que estaba estudiando, estudió por unas oposiciones, no recuerdo de qué eran, ¿no? Pero sí recuerdo que en ese examen de las oposiciones le hicieron una pregunta, esto siempre se me ha quedado grabado, lo he dicho quizá alguna otra vez, que le preguntaron sobre lo alto y lo bajo en el Quijote. Con lo cual a mí me hacen esta pregunta, primero que no me ha acabado, he leído algo del Quijote, pero reconozco que no lo he acabado. No sabría qué contestar, ¿no? Lo alto y lo bajo en el Quijote. Y digo esto porque me recordaba a estas lecturas que hemos escuchado, las que escuchamos el primer domingo y las que hemos escuchado hoy. El primer domingo de Cuaresma, el domingo pasado, escuchábamos cómo Jesús, en medio de privaciones, de sacrificios, de hambre, fue tentado por el diablo, incluso se dejó llevar por el diablo a lo alto del templo de Jerusalén, ¿no? Hasta qué punto el Señor se humilló y se dejó también Él en su humanidad santísima ser tentado por el diablo. Esto podríamos decir que era lo bajo de la vida de Jesús. Y hoy vemos cómo el Señor en un monte alto se transfigura ante algunos de sus discípulos, mostrando por un momento un destello de su divinidad. Y podríamos decir que esto es lo alto en la vida de Jesús, ¿no? Y cómo en estos dos primeros domingos de Cuaresma, la Iglesia nos ha presentado, por decirlo así, lo bajo de la vida de Jesús, llegando a ser tentado por el mismo diablo,
y lo alto de Jesús, donde se nos muestra realmente quién es Jesucristo y donde Él muestra por un instante la gloria de su divinidad a algunos de sus discípulos, esa divinidad que había quedado ocultada detrás de su humanidad por la encarnación. Y por lo tanto lo que se les está diciendo es que a sus discípulos que si lo que sus ojos corporales están viendo un hombre, ahora en el momento de la transfiguración les permite ver por un momento un destello de esa gloria de la divinidad, que Él es Dios, que si ellos con sus ojos humanos están viendo a un hombre, ese hombre que están viendo es Dios que se ha hecho hombre. Y eso es lo que les muestra en ese momento. De hecho, el hecho de subir a una montaña, en la Biblia siempre la montaña es símbolo del encuentro con Dios, de la cercanía de Dios. De hecho, en esta transfiguración salen Moisés y Elías, que fueron dos personajes del Antiguo Testamento que vieron la gloria de Dios en el monte Sinaí, cada uno en su época. Moisés, que vio la gloria de Dios y que además Dios le dio las tablas de la ley, y Elías, que también en el monte Sinaí vio la gloria de Dios pasar como una brisa suave. Pues también esos dos personajes, ¿no?, del Antiguo Testamento que contemplaron la gloria de Dios en el monte Sinaí, ahora también están en ese momento en el que Jesús se revela por lo que lleva dentro de sí, que es su divinidad, la gloria de su divinidad, y que por un momento la muestra también a sus discípulos. Y así se revela la Trinidad, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? La voz, este es mi Hijo amado, escuchadlo, ¿no? Es el Padre. Esa nube que los cubrió a todos es símbolo del Espíritu Santo, y Jesucristo, que revela, ¿no?, la persona divina que es el Hijo, y así se muestra la Trinidad ante ellos, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de hecho la transfiguración podríamos decir que es la más bella imagen de lo que es la oración cristiana, porque en el fondo la oración cristiana es una gracia en la que el Señor nos toma a cada uno de nosotros y nos introduce en el ámbito de la intimidad divina, de la intimidad trinitaria, nos hace participar de esa relación eterna de amor que hay entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Y esto es en el sentido más profundo la oración cristiana. A veces hablamos de la oración como uno hablar con Dios, y es verdad. Pero en un sentido más profundo no es solo hablar con Dios, es dejar que Dios, por decirlo así, nos abrace, nos tome, nos introduzca en el ámbito de su intimidad y nos haga participar de esa relación eterna de amor que tiene con el Padre en el Espíritu Santo. Y es, por decirlo así, un acto y un acontecimiento tan bello, de tal plenitud, que hasta el mismo San Pedro, en ese momento de oración, en el que ha sido introducido en el ámbito de la esfera divina, de la intimidad con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que dice: Señor, ¿se está tan bien aquí? Hagamos 3 tiendas, como queriendo detener ese momento y como decir que este instante no pase nunca, que toda mi vida sea siempre así, porque se siente un gozo, una paz, una felicidad tan grande que no quiero que pase ese instante. Y esto es lo que de alguna manera sucede en la oración. Y en ese momento es cuando contemplamos de alguna manera el rostro de Dios. Y de hecho el cielo muchas veces, ¿no?, clásicamente se ha definido como ver el rostro de Dios. Y eso es el cielo, es ese rostro de belleza absoluta, infinita, ante el cual quedamos extasiados de amor, de belleza, de felicidad. Si a veces cuando vemos algunas cosas bonitas de este mundo y nos quedamos como asombrados ante tal belleza, imaginaros
Dios, que es la belleza infinita, la belleza de las criaturas que participan de esa belleza. Pues a veces ante cosas de la naturaleza que son tan bellas y nos quedamos como con la boca abierta, ¿no?, de la belleza que tienen, imaginaros lo que es Dios, que es la belleza infinita, de la que participan la belleza de las criaturas y que son una simple sombra de lo que es la belleza infinita de Dios, ¿no? Y poderlo ya empezar a gustar en esta vida. Por eso dice el salmista, ¿no?, tu rostro buscaré, porque es lo que anhelo. De hecho, en buscar el rostro de Dios, en ese deseo de encontrar el rostro de Dios, está contenido todos los anhelos más profundos de nuestro corazón, que se encuentran precisamente y se sacian en encontrar el rostro de Dios, que no hay nada ni nadie en este mundo que podrá saciar la sed infinita del corazón humano. Solo Dios, con su belleza infinita, es capaz de extasiarnos con su amor y es el que puede saciar de verdad esos anhelos profundos que hay en nuestro corazón. Y precisamente podemos ya conseguirlo en esta vida a través de la oración. Por eso, en la Cuaresma, ¿no?, de una manera especial se nos insiste, ¿no?, junto con el ayuno y la caridad, en la oración. Por lo tanto, este Evangelio de hoy es una llamada a la primacía y a la centralidad de la oración en nuestra vida. Ya en el primer domingo se nos habló del ayuno, cómo Jesucristo ayunó durante 40 días, una de las prácticas cuaresmales, ¿no? Y podríamos decir ayuno, podríamos decir de forma más general, ¿no?, el sacrificio, la penitencia, la mortificación, que son necesarias en nuestra vida. De hecho, muchas veces en nuestra vida, por la vida misma nos impone sacrificios, nos impone privaciones, pero en Cuaresma también, ¿no?, un alma generosa también puede ofrecerse a hacer penitencias, mortificaciones, y que no las hacemos porque a veces hay gente que es verdad que hace sacrificios por una cuestión estética, ¿no? Unas personas que hacen sacrificios, pues mira, por adelgazar, por estar más guapas, ¿no? Pero los cristianos no hacemos sacrificios y ayunos por una cuestión estética, sino lo hacemos con un sentido de penitencia para expiar y reparar por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo, para consolar el corazón de Dios, que está tan ofendido y tan herido por los pecados de los hombres. Y por eso nosotros también, con esta actitud de penitencia, de querer expiar y reparar por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, hacemos penitencia, hacemos mortificación, hacemos ayuno, no solo de comida, sino de muchas otras cosas, ¿no? A lo mejor de series, de internet, en fin, hacemos ayuno. Y eso va bien porque el ayuno, el sacrificio, permite de alguna manera desengancharnos de las cosas de este mundo. Sabemos que solo Dios puede saciar nuestra sed de felicidad infinita, pero muchas veces nuestra alma se queda pegada a las cosas de este mundo y por medio del ayuno y de los sacrificios y de la penitencia podemos como despegarnos de las cosas de este mundo y luego con la oración poder volar, por decirlo así, al encuentro con Dios, ¿no? Y al final nos encontramos que el ayuno y la oración son como dos alas que nos permiten elevar el vuelo y llegar al encuentro de Dios. Y ahí es donde se puede llevar a cabo lo que tanto se pide en Cuaresma, que es la conversión. Así como Jesucristo en la transfiguración dice el evangelista que el aspecto de su rostro cambió, nosotros, si por medio de las penitencias corporales y de la oración, también nuestro rostro interior cambiará. Y entonces es cuando tendrá lugar de verdad la conversión, cuando nuestro rostro cambia, cuando el Señor con su gracia hace que nuestro rostro cambie y realmente se convierta y pueda llegar a dar frutos de caridad, de amor hacia los hermanos. Por eso ayuno, oración y caridad, que son las tres prácticas cuaresmales, están tan unidas entre sí que no se pueden dar la una sin las otras dos, porque el ayuno
ayuda a despegarnos de las cosas de este mundo y dispone al alma para que pueda elevar su vuelo y encontrarse con el Señor, que eso es la oración. Y eso nos llevará a que el Señor obrará en nosotros la conversión de nuestro corazón, comunicará a nuestro corazón lo que hay en el suyo, amor, misericordia, bondad, compasión, y esto nos llevará al amor hacia los hermanos, a entregar nuestra vida por amor a Dios a los hermanos, y así poder acompañar a Cristo en el camino de la entrega, del sacrificio, hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Que cuando contemplemos a Cristo clavado en la cruz, podamos ver una imagen de lo que ha de ser nuestra vida, una vida que se ha entregado del todo por amor a Dios a los demás, que ha acompañado a Cristo en el sacrificio de la entrega total de su propia vida, que ha preferido nuestra propia vida y salvación antes que la suya, y así ha dado su vida por amor a nosotros. Ha preferido nuestra vida y nuestra salvación que su propia vida, y la ha entregado por amor a nosotros. Pues nosotros, con la ayuda del ayuno y de la oración, podremos también llevar a cabo una vida de entrega, de un amor como el amor de Jesús, que le llevó a la cruz, a entregar la vida por amor a Dios a los demás. Y así podremos estar acompañando a Jesucristo en la cruz. Entonces nos convertiremos en verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que hacen de su vida una entrega de amor a Dios a los demás, perdonando en nuestro corazón a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han herido, y también dedicando tiempo y esfuerzo, dedicación, tiempo, a aquellos pues, que necesitan de nosotros, que están esperando de nosotros nuestro corazón, que quiere ayudar, que quiere entregarse. Pues pidámosle a la Virgen que nos ayude a cada uno de nosotros a saber acompañar a su Hijo Jesucristo llevando la cruz, para que con amor y con sacrificio, con oración y sacrificio, podamos también ayudar a otras personas a acercarse al Señor, a descubrir el amor de Dios hacia ellos, la belleza que es Dios, que es el único que puede realmente satisfacer las necesidades de nuestro corazón. Pidámosle a la Virgen que seamos fieles discípulos de Jesucristo, que sepamos ayudar a su Hijo Jesús a llevar la cruz y ser luz para otras personas, que pueden descubrir a través de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestra vida, de nuestro amor hacia los demás, un Dios que les ama, que está esperándolos con los brazos abiertos para también introducirlos en el ámbito de su intimidad divina y así colmarlos del amor que solo el amor de Dios puede saciar el corazón del hombre. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.